Hay barcos que desaparecieron en el mar y nunca más fueron vistos por sus tripulantes, pero algunos de ellos no desaparecieron por completo. Simplemente permanecieron en silencio bajo el océano, intactos durante cientos de años, en algunos casos, miles de años. Y cuando fueron encontrados, era como si el tiempo se hubiera detenido. Hay cascos de barcos que aún conservan su forma. Hay cuerdas que todavía están atadas. Hay ánforas, objetos y pertenencias personales que quedaron exactamente en el lugar donde fueron tocados por última vez. Según los arqueólogos marinos, el intenso frío, la falta de oxígeno y la profundidad de algunas partes del mar son las razones por las que estos objetos se han conservado. Es como una cápsula del tiempo, como si hubiera una parte entera de la historia que fue cerrada y luego reabierta después de muchísimo tiempo. En este video vamos a echar un vistazo a algunos de los descubrimientos de naufragios más asombrosos encontrados bajo el océano. Desde antiguos barcos mercantes hasta enormes embarcaciones que de repente desaparecieron en el mar y reaparecieron después de un largo silencio. Cada uno tiene su propio misterio y bajo el agua, donde casi no hay luz, ahí siguen estando. Silenciosos, inmóviles, pero como si esperaran ser vistos de nuevo. Antes de comenzar, por favor dale like y suscríbete al canal. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar. Número 10. El barco que casi sigue intacto después de hundirse. Han pasado más de 300 años. En Estocolmo, Suecia, hay un buque de guerra que se convirtió en símbolo, no de éxito, sino de un error muy costoso. Su nombre es Vasa. Fue construido a principios del siglo XVII como el orgullo de la Marina sueca. Fue uno de los proyectos militares más ambiciosos de la época. Grande, fuertemente armado y hecho para mostrar el poder del reino en el mar Báltico. El barco estaba lleno de detalles. Tenía cientos de esculturas de madera. Por fuera, la pintura era colorida y estaba armado con muchísimos cañones de bronce. Pero mientras el barco se hacía más grande, también crecían los problemas. El peso en la parte superior era demasiado alto y faltaba peso en la parte inferior para equilibrarlo. Según el Museo Vasa en Suecia, incluso antes de que zarpara, ya había personas que notaron su estabilidad. Se realizó una prueba sencilla. Hicieron que la tripulación corriera de un lado de la cubierta al otro para ver cuánto se movía. Pero la prueba se detuvo antes de tiempo, porque con solo un poco de movimiento ya era peligroso. Aún así, siguieron adelante con el viaje. El 10 de agosto de 1628, el Vasa salió del puerto de Estocolmo frente a una gran multitud que observaba desde la orilla. El viaje fue corto. Unos minutos después de partir, un fuerte viento golpeó. El barco se inclinó ligeramente. Luego se inclinó aún más y se volvió más pesado de un lado. Y como las troneras del nivel inferior estaban abiertas, el agua entró rápidamente. En cuestión de momentos, se hundió justo frente a la ciudad que lo construyó. No desapareció en medio de una tormenta o en mar abierto, sino justo al lado del puerto. Ahí permaneció en el fondo del mar Báltico. Pero lo curioso es que esa también es la razón por la que sobrevivió. Según los investigadores marinos, el mar Báltico es especial. El agua tiene poca salinidad y casi no hay gusanos de barco que destruyan la madera. Por eso, en vez de pudrirse, el Vasa se mantuvo intacto, silencioso, enterrado, como si solo lo hubieran guardado bajo el agua. Después de más de 300 años, el naufragio fue encontrado en 1956 por el investigador sueco Anders Franzen. Después de varios años de preparación, oficialmente fue levantado del fondo del mar en 1961. Esa fue una de las operaciones de recuperación marina más complicadas de esa época. Y cuando el barco emergió del agua, todavía se podía ver la mayor parte de su estructura original. Según el Museo Vasa, gran parte de la estructura original de madera todavía está preservada. También se recuperaron miles de objetos del interior, herramientas, ropa, utensilios de la tripulación y otros objetos personales que quedaron allí desde que se hundió. Ahora el Vasa está en un museo en Estocolmo. Ya no como arma de guerra, sino como recordatorio de lo pequeño que es el margen entre la ambición y el error. Un barco construido para dominar los mares. Pero ni siquiera salió del puerto. Número 9. Endurance Antártida. Hay barcos que desaparecen en el mar y nunca se vuelven a ver, pero el Endurance es como si se negara a desaparecer. En 1915, el explorador llamado Ernest Shackleton lideró una expedición hacia la Antártida. Su barco, el Endurance, iba a ser la línea de vida de toda la misión, pero no salió como estaba planeado. Mientras cruzaban el mar de Weddell, el barco quedó atrapado en el grueso hielo marino. Durante muchos meses no pudo moverse. Poco a poco, el hielo se fue cerrando a su alrededor, y con el tiempo la presión se hacía más fuerte, hasta que el casco de madera empezó a romperse.
Al final, se hundió por completo en las heladas aguas de la Antártida. Desde la superficie del hielo, Shackleton y su tripulación no pudieron hacer nada más que ver cómo desaparecía bajo el mar. Pero lo peor aún estaba por venir. Se quedaron atrapados en medio del hielo, lejos de cualquier ayuda, en uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Y contra todo pronóstico, todos sobrevivieron. Por eso, la expedición Endurance se convirtió en una de las historias de supervivencia más famosas en la historia de la exploración polar. Pero el barco mismo estuvo perdido por más de 100 años. Los historiadores sabían su ubicación aproximada, pero era casi imposible llegar al lugar. El hielo marino es muy grueso casi todo el año y el agua debajo de él es muy profunda. En 2022 la búsqueda comenzó de nuevo. Usando vehículos submarinos autónomos enviados bajo el hielo, la expedición Endurance 22 encontró los restos en el lecho marino del mar de Weddell. Y cuando salió la primera grabación, los investigadores casi no podían creer. El barco seguía en pie casi intacto. Según la Falklands Maritime Heritage Trust, estando a una profundidad de casi 3.000 metros, todavía se puede ver el timón. La cubierta está intacta y el nombre Endurance aún se puede leer en la parte trasera del barco. Debido al extremo frío del agua en la Antártida, la madera se preservó en condiciones poco comunes. Casi nada ha tocado el barco en más de un siglo. No lo levantaron, no se tomaron artefactos. Permanece exactamente en el lugar donde se hundió, silencioso, inmóvil y aún descansando bajo el hielo. Un barco que fue destruido por la Antártida, pero que nunca desapareció por completo. Número 8. USS Lexington. Bajo el mar del Coral hay un barco de guerra donde parece que el tiempo se detuvo. No es solo un naufragio, es un portaaviones que fue testigo de una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El USS Lexington fue construido en la década de 1920 y es uno de los primeros portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Proviene de un diseño de crucero de batalla que no se realizó debido a un tratado naval de esa época, así que fue convertido para ser un portaaviones. Tuvo un papel importante en el desarrollo de la aviación naval de Estados Unidos antes de que estallara la guerra más grande en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Lexington fue utilizado en operaciones críticas en el Teatro del Pacífico. Pero durante la batalla del Mar del Coral, en 1920, todo cambió. Esta fue la primera batalla naval en la historia donde los dos ejércitos nunca se enfrentaron cara a cara. Toda la lucha se llevó a cabo mediante aviones. En medio de la batalla, el Lexington fue alcanzado por torpedos y bombas de las fuerzas japonesas. El daño fue grave, pero no se hundió de inmediato. Lo que realmente causó la pérdida del barco fueron las explosiones internas sucesivas y el incendio dentro de la nave. Esto fue causado por vapores de combustible que se encendieron en el sistema de ventilación. Después de unas horas ya no se pudo salvar. Por eso se ordenó abandonarlo y finalmente hundirlo con el USS Phelps para que no cayera en manos enemigas. Después de varias décadas, permaneció descansando en el fondo del Mar del Coral. Hasta que en 2018, un equipo de expedición conectado al barco de investigación de Paul Allen encontró los restos a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros, y lo que vieron fue casi como un campo de batalla congelado bajo el mar. Todavía había algunos aviones en la cubierta de vuelo. Había aviones con las alas aún plegadas. Había hélices que todavía parecían intactas. Algunos cañones antiaéreos todavía apuntaban hacia arriba, como si aún estuvieran listos para una batalla que terminó hace mucho tiempo. El número de cascos CV2 todavía se puede ver en el casco del barco. Incluso hay un avión que todavía tiene el nombre del piloto escrito en la sección de la nariz. Es como si los hubieran dejado en medio de una misión. Según los arqueólogos marinos, la profundidad del mar y las condiciones del Mar del Coral preservaron muchas partes del barco. Por eso, algunas estructuras y equipos permanecieron intactos. No se han tocado. Es como si el tiempo se hubiera congelado por un momento en la historia. Un barco de guerra que luchó en una de las batallas más importantes del siglo XX, pero ahora yace silenciosamente en el fondo del mar, junto con los aviones que nunca volverán a volar. El número 7 es el naufragio San José en el Caribe. Antes de ser encontrado, primero fue una leyenda, no solo por su riqueza, sino por el caos de las reclamaciones que lo rodean. Hasta hoy, un solo barco, pero muchos quieren ser sus dueños. El San José era un galeón español a principios de los años 1700. Era un barco grande y fuertemente armado que se usaba para transportar riquezas desde Sudamérica hasta España. Pero en un viaje en 1708 todo cambió. En medio de una batalla naval cerca de Cartagena, Colombia,
El barco fue alcanzado mientras estaba escoltado por fuerzas navales británicas alrededor. Según los registros históricos, explotó el polvorín del barco, un lugar donde se almacenaban los explosivos, y se hundió rápidamente. En cuestión de minutos, el San José desapareció de la superficie del mar. Pero su verdadera historia duró mucho más que el propio barco. En la época moderna se convirtió en uno de los naufragios más disputados del mundo. Según el gobierno colombiano y los investigadores marinos, el naufragio fue identificado en el fondo del mar en 2015, utilizando sistemas robóticos de aguas profundas operados en colaboración con expertos oceanográficos. Fue encontrado a una profundidad de aproximadamente 600 metros en el Mar Caribe, y según los informes, en las grabaciones se vieron cañones de bronce con grabados de delfines únicos, un detalle que coincide con los registros históricos españoles del San José. Aquí es donde comenzó a calentarse la discusión. Esto no es solo un simple descubrimiento arqueológico. Se dice que es uno de los naufragios con más valor en la historia. Según las estimaciones de varios analistas e instituciones, el valor total de su posible cargamento podría alcanzar entre 10 y 20 mil millones de dólares estadounidenses, oro, plata, esmeraldas y otros tesoros de la era colonial. Pero esa no es la parte más complicada de la historia. Se volvió aún más complicado por la batalla legal. Según el gobierno colombiano, el naufragio es parte de su patrimonio nacional y se encuentra en sus aguas soberanas. Pero España también reclama que esto es parte de su patrimonio histórico, ya que era un buque naval español. Además, una compañía de salvamento con sede en Estados Unidos afirmó que identificaron el naufragio en 1982 y actualmente están presentando una demanda de arbitraje por varios miles de millones de dólares en los tribunales internacionales. Hay otro aspecto en este asunto. Algunos grupos indígenas en Sudamérica, incluyendo las comunidades descendientes de la antigua minería en la región, quienes afirman que la riqueza a bordo del San José proviene de la época de la explotación colonial. Por eso, para ellos no son solo tesoros. Son parte de la historia de cómo se extrajeron riquezas de sus tierras. En 2025 hubo reportes de que por primera vez Colombia recuperó algunos objetos del naufragio, incluyendo un cañón de bronce, algunas monedas de oro y artículos de porcelana que posiblemente provinieran de las rutas comerciales asiáticas durante la época del Imperio Español. Incluso algunos de estos objetos se mostraron al público mientras continuaba el debate sobre quién tenía realmente el derecho de poseer todo el naufragio. Y hasta ahora, el San José sigue permaneciendo bajo el mar. No lo han removido por completo, ni se sigue dividiendo para decidir a quién le pertenece. Un barco que se hundió hace más de 300 años, pero hasta ahora sigue siendo motivo de disputa en la superficie. Número 6. HMS Erebus y HMS Terror Ártico. A mediados de 1845, dos barcos de la Marina Real Británica salieron de Inglaterra para una expedición en busca del Paso del Noroeste, una posible ruta marítima que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través del Ártico. El HMS Erebus y el HMS Terror. A bordo de los barcos iban más de 120 miembros de la tripulación. Llevaban suministros que se esperaba que duraran 3 años. Incluían más de 1000 libros, instrumentos musicales y equipo completo para un viaje largo. Pero al entrar al Ártico, poco a poco perdieron comunicación con Europa. Y ahí comenzó una de las misiones de búsqueda más largas de la historia. Durante más de un siglo siguieron las expediciones de rescate del Imperio Británico y de otros grupos. Se encontraron rastros, suministros abandonados, notas y testimonios inuit sobre el último avistamiento de la expedición, pero el propio barco no se podía localizar. Hasta que la tecnología moderna cambió todo. En 2014, Parques de Canadá encontró el HMS Erebus cerca de la isla del Rey Guillermo usando escaneo por sonar. Y en 2016 también se descubrió el HMS Terror en Bahía Terror. Lo más sorprendente es que los barcos estaban casi intactos. Las escotillas estaban cerradas, las ventanas intactas. Todavía había botellas en los estantes de la cabina y el timón seguía en su lugar. Para los primeros buzos, era como si el barco hubiera sido abandonado recientemente, aunque ya habían pasado más de 170 años. Según Parques de Canadá, el frío extremo y la falta de oxígeno en el lecho marino del Ártico son la razón por la que los barcos se conservaron. Por eso la madera y el metal se deterioran muy lentamente. Se han recuperado artefactos como equipo de la Marina Real, platos con el escudo de la expedición Franklin, herramientas de navegación y pertenencias personales de la tripulación, mientras que otros permanecen in situ como sitios arqueológicos protegidos. Dos barcos que partieron para buscar un paso, pero ellos mismos se convirtieron en uno de los misterios más fríos y más duraderos de la exploración. Finalmente encontrados en el silencioso lecho marino del Ártico,
donde casi nada se mueve y casi nada se olvida. Número 5. SS Central América. Hay naufragios que no son solo simples historias de hundimiento, sino historias de riquezas que afectaron directamente la historia de la economía. Uno de ellos es el SS Central América, un gran vapor de ruedas laterales que navegó a mediados de la década de 1850 durante la fiebre del oro en California, cuando miles de personas fueron a América en busca de fortuna. Buscando oro, pero en lugar de regresar a casa, fue alcanzado por un fuerte huracán en el Atlántico cerca de Carolina del Sur y se hundió el 12 de septiembre de 1857. Junto con el barco iba una enorme carga de oro, monedas, pepitas, lingotes de oro y la riqueza personal de cientos de mineros. Se estima que se perdieron aproximadamente 3 toneladas de oro en el mar, y esto fue una de las causas del pánico financiero de 1857 en Estados Unidos. El naufragio permaneció a una profundidad de aproximadamente 2.000 metros bajo el Atlántico durante más de un siglo, hasta 1988, cuando fue descubierto por el ingeniero Tommy Thompson usando sistemas robóticos de aguas profundas hechos a medida y financiados por inversionistas privados. Lo que el equipo vio parecía como si el tiempo se hubiera congelado bajo el mar. Miles de monedas de oro que casi seguían intactas, lingotes de oro con números de serie y marcas de la Casa de Moneda de San Francisco, y pepitas que parecían no haber pasado por refinamiento. Se estimaba que se extendían por más de 100 metros. Dólares fue el total recuperado. Pero después del éxito siguió una intensa batalla legal sobre quién era el dueño de la riqueza. Varias compañías de seguros que pagaron reclamaciones en 1857 reclamaron los derechos de propiedad y el caso duró muchos años. Con el tiempo hubo acuerdos, pero la historia no terminó ahí. Tommy Thompson mismo desapareció del ojo público en 2012 y luego fue encontrado escondiéndose en Florida usando otro nombre. Según informes de las autoridades, fue arrestado y enfrentó cargos por desacato al tribunal por no revelar la ubicación de algunas monedas de oro, y en 2020 se declaró culpable de cargos de fraude. Mientras tanto, la mayor parte del oro del SS Central América fue subastado y regresó al mercado. Piezas de la era de la fiebre del oro que reaparecieron después de más de un siglo bajo el Atlántico. Número 4. Nuestra Señora de las Mercedes, Océano Atlántico. Hay naufragios que no solo tienen que ver con el oro o las riquezas. A veces se trata de quién tiene el derecho de poseer la historia misma. Uno de los mayores ejemplos de esto es el buque de guerra español Nuestra Señora de las Mercedes. A principios de 1900 era una fragata de 34 cañones de la Armada Española que formaba parte de un convoy que viajaba desde Sudamérica de regreso a España, pero en 1804 en medio del Atlántico fueron interceptados por fuerzas británicas. El barco fue alcanzado en la batalla y se hundió rápidamente junto con su cargamento de oro y plata proveniente de los territorios coloniales de España. Durante más de 2 siglos los restos del naufragio permanecieron enterrados bajo el mar, hasta la era moderna, cuando la industria comercial de rescate en aguas profundas volvió a entrar en escena. En 2007, una compañía estadounidense de rescate llamada Odyssey Marine Exploration anunció que habían encontrado un gran naufragio en el Atlántico al oeste de Gibraltar. Según su informe, recuperaron aproximadamente 17 toneladas de monedas de oro y plata del fondo del mar. Eran miles de monedas, casi 500,000 de piezas, que incluso fueron transportadas en un avión fletado hacia Estados Unidos para su almacenamiento y procesamiento legal. Aquí comenzó una de las batallas legales marítimas más intensas de la historia moderna. La compañía no reveló de inmediato de qué barco provenía el tesoro, pero después España identificó el naufragio como Nuestra Señora de las Mercedes. Y aquí fue donde el tema se volvió el centro de la controversia. Según España, este era un buque de guerra soberano de su armada. Por eso, aunque se hundió, todo lo que está dentro de él sigue siendo propiedad del Estado. Pero según la compañía de salvamento, este es un naufragio abandonado que ha estado mucho tiempo en aguas internacionales, así que puede recuperarse como un salvamento comercial. El caso llegó a los tribunales federales de Estados Unidos, pasó por apelaciones y finalmente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Según los argumentos legales de España, apoyados por el gobierno estadounidense, no se puede considerar que esto sea una embarcación militar soberana. Eso significa que, aunque hayan pasado cientos de años bajo el mar, sigue siendo propiedad del país, que es su dueño. En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó la apelación final de la compañía de salvamento, y finalmente España ganó el caso. Todo el tesoro, que sumaba aproximadamente 17 toneladas de monedas, fue devuelto a España usando aviones militares y colocado en el Museo Nacional
donde está permanentemente en exhibición. Según los analistas legales, esto se convirtió en un precedente importante en la ley marítima internacional, porque reforzó el principio de que los buques de guerra soberanos siguen siendo propiedad de su país, aunque hayan pasado siglos. Para la compañía de salvamento fue una gran pérdida financiera después de gastar millones de dólares en la operación y la batalla legal. Pero para España recuperaron una parte de su historia. Bajo las aguas del Atlántico todavía permanece el naufragio que fue el centro de una de las batallas legales más importantes en la exploración marítima. Silencioso, enterrado en el lecho marino, mientras su tesoro hace mucho tiempo regresó a su lugar de origen. Número 3. Mary Rose. En la historia de la Marina inglesa hubo un barco que se convirtió en símbolo del poder del rey, la Mary Rose. Era un gran buque de guerra en la época de Enrique VIII que sirvió como buque insignia de la flota inglesa durante más de 3 décadas y luchó contra Francia, Escocia y el Sacro Imperio Romano. Pero el 19 de julio de 1545, en medio de una batalla naval en el Solent, cerca del sur de Inglaterra, de repente se inclinó mientras luchaba contra la flota francesa. En cuestión de momentos se hundió. Según los relatos históricos, la tripulación en la cubierta superior quedó atrapada debido a la red protectora que se suponía debía evitar ataques de abordaje. Desde la orilla, el propio Enrique VIII fue testigo del hundimiento de su buque insignia, que desapareció en el mar en cuestión de minutos. El naufragio permaneció en el estrecho de Solent a una profundidad de aproximadamente 12 metros y con el tiempo quedó cubierto de lodo. Durante muchos siglos no se fue encontrado hasta 1971, cuando unos buzos lograron localizarlo. Los buzos y el historiador Alexander McKee iniciaron un gran proyecto de arqueología submarina en el Reino Unido. En la década siguiente se desenterraron más de 19,000 artefactos del lecho marino, objetos de la vida Tudor que casi no fueron alterados por el paso del tiempo. El 11 de octubre de 1982 se levantó una parte del casco del Mary Rose en una de las operaciones de rescate marítimo más ambiciosas de la historia moderna, la cual fue vista por aproximadamente 60 millones de espectadores. En la transmisión de la BBC se utilizó una cuna de acero especialmente diseñada para levantar aproximadamente el 40% del casco sobreviviente, que sigue siendo una de las recuperaciones arqueológicas más importantes en la historia marítima. Al ser sacado del mar, apareció un barco que casi no creerías que se había hundido hace más de 4 siglos, empapado de lodo pero aún conservaba su forma. De inmediato fue protegido usando un rociado de agua controlado para evitar que la madera se agrietara por el secado repentino. Los artefactos recuperados del interior son como una instantánea del mundo Tudor. Se encontraron más de 137 arcos largos y muchos de ellos todavía son funcionales. Hay zapatos de cuero, instrumentos musicales, un juego de backgammon que aún tiene las piezas y un kit de barbero cirujano completo con herramientas médicas. También hay objetos personales de la tripulación como platos, monedas, rosarios, que se identificaron según el lugar donde fueron encontrados y los registros del barco con la lista de la tripulación. Ahora el Mary Rose está en exhibición en su propio museo en Portsmouth, Inglaterra. Está justo enfrente del HMS Victory, el buque insignia del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. 2 barcos de diferentes épocas, separados por casi 266 años, pero ambos permanecen como recordatorio del poder y el destino en el mar. Número 2. Bismarck, Atlántico Norte. En medio de la Segunda Guerra Mundial, hubo un barco considerado como una de las armas más mortales de la Alemania nazi. El Bismarck era un acorazado masivo que prácticamente no tenía rival en su época. Largo, fuertemente blindado y con artillería pesada, que podía competir con cualquier fuerza naval en el Atlántico. En el momento de su puesta en servicio en 1940, era uno de los buques de guerra más avanzados construidos en Europa y rápidamente se convirtió en la principal amenaza para las rutas de suministro que mantenían viva a Gran Bretaña durante la guerra. En mayo de 1941, el Bismarck lanzó su primera y última misión de combate, conocida como la Operación Rheinübung. En el Atlántico Norte se encontró de inmediato con el HMS Hood, uno de los barcos más famosos de la Royal Navy. En solo unos minutos, el Hood fue alcanzado en una zona crítica, explotó el almacén de municiones y se hundió en 3 minutos, una de las pérdidas navales más dolorosas y sorprendentes para Gran Bretaña. Por esto, la Royal Navy lanzó una de las cacerías navales más grandes de la historia, usando casi todos los barcos disponibles. Unos días después de la persecución, el 27 de mayo de 1941, el Bismarck fue acorralado después de que su sistema de dirección quedara inutilizado debido a los daños causados por un torpedo. Siguió un intenso bombardeo por parte del HMS King George V,
el HMS Rodney y cruceros y destructores de apoyo. Miles de proyectiles y torpedos impactaron hasta que el barco dejó de responder por completo. Hay análisis que dicen que la tripulación pudo haberlo hundido intencionalmente para que no cayera en manos enemigas. Después de muchas décadas, fue encontrado en 1989 por Robert Ballard a una profundidad de aproximadamente 4.700 metros, a unos 650 kilómetros al oeste de Brest, Francia. El casco sigue casi intacto junto con el cinturón principal de blindaje que no fue perforado, aunque está deformado debido al fuerte impacto. En 2002, una expedición de James Cameron fue la primera en entrar al interior del naufragio usando sumergibles, donde vieron los pasillos, compartimentos y torretas de cañones, que estaban separados del casco y pesaban más de 1.000 toneladas cada una. Alemania lo considera una tumba de guerra, por lo que permanece intacto y sin ser perturbado. Ahora el Bismarck yace en el fondo del Atlántico Norte, casi intacto como símbolo de un barco que no se rinde fácilmente, aunque haya sido derrotado en el mar. Número 1. RMS Titanic, Atlántico Norte. En 1985, el equipo de la institución oceanográfica Woods Hole de Robert Ballard encontró el Titanic a una profundidad aproximada y 3.800 metros usando un sistema de cámaras de aguas profundas. Primero se vio una caldera, prueba del naufragio después de 73 años desde que se hundió el 14 de abril de 1912. El barco se partió en proa y popa con un campo de escombros que se extiende por aproximadamente 600 metros, donde hay platos, zapatos, equipaje, botellas y pertenencias personales que parecen congeladas en el tiempo. La proa permaneció más intacta, enterrada en el lodo, mientras que la popa quedó destrozada por la fuerza del impacto en el fondo. Con el paso de las décadas, se convirtió en el naufragio más estudiado debido a la historia del barco insumergible, la falta de botes salvavidas y la división social dentro del barco. Según los científicos marinos, poco a poco está siendo consumido por bacterias que comen hierro y la corrosión de las profundidades marinas, y posiblemente desaparezca en unas pocas décadas. En 2023 ocurrió otra tragedia cuando explotó un sumergible turístico que se dirigía al naufragio. Ahora el Titanic está desapareciendo poco a poco, bajo el mar, pero sigue siendo el naufragio más icónico del mundo y un símbolo de un momento que cambió la historia de la exploración marítima. Y son